Hola, ¿qué tal estás? Te quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra clase número 1 de nuestra sección 2, conceptos importantes del modelado. Antes de empezar, debemos de saber cómo identificar lo que es buena y lo que es mala topología. En el modelado poligonal existen tres tipos de caras, ¿vale? Los cuales son los quads, los trees y los n-gon. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de ellos y cómo vamos a poder identificar esas caras en nuestro modelado poligonal, ¿sí? Vamos a empezar con los quads. Un quad es un polígono con cuatro lados, ¿sí? O cuatro aristas con cuatro vértices, ¿vale? Tiene cuatro aristas, cuatro vértices, ¿sí? Este tipo de polígono es el más deseado al crear modelado poligonal, ¿sí? O sea, el quad vamos a buscar siempre a estar creando quads para nuestro modelado poligonal. Si yo selecciono mi quad y selecciono los vértices, podemos observar que cumple con la regla, ¿sale? Tiene cuatro vértices y tiene cuatro aristas. Este tipo de cara o de polígono se le conoce como quad, ¿vale? Después tenemos los trees o el tree, ¿sí? Un tree es un polígono simple de tres lados, ¿sí? Tiene tres lados. Tiene exactamente tres vértices y tiene exactamente tres bordes o tres aristas, ¿sí? Si yo selecciono las aristas, si yo selecciono el tree, selecciono las aristas y puedo observar que tengo tres lados o tres aristas y lo mismo con tres vértices, ¿vale? Esta es la configuración más pequeña requerida para hacer una cara poligonal, ¿vale? Esta es la cara más pequeña que nosotros vamos a poder realizar en el modelado poligonal, ¿sí? Los trees sí se siguen utilizando en la industria, solo que se utilizan en casos muy específicos y más adelante vamos a ver en qué casos podemos utilizar los trees y cómo los podemos utilizar. Pero recuerden siempre, por lo menos en la metodología que nosotros utilizamos, manejar siempre quads, ¿ok? Posteriormente tenemos un n-gon, ¿sí? Un n-gon es un polígono con más de cuatro vértices y cuatro aristas, ¿sí? Con más de cuatro vértices y más de cuatro aristas, ¿sí? Como en este caso tenemos un pentágono. Este tipo de polígono debe de evitarse, ya que cuando nosotros trabajamos con este tipo de polígono nos pueden generar muchos errores en nuestro modelo, sobre todo a la hora de exportar con otros programas, ¿vale? Sobre todo Substance Painter, para generar Vs, entre otras opciones. Sin embargo, no porque nosotros tengamos un polígono de un n-gon, perdón, de más de cuatro lados o más de cuatro vértices, no quiere decir que nosotros no podemos utilizarlo, ya que siempre un n-gon se puede transformar ya sea en un quad o en un tris o en ambos, ¿vale? O sea, nosotros podemos transformar un n-gon a quads o tris. También más adelantito ahorita les voy a enseñar una herramienta, se puede decir un algoritmo que vamos a estar utilizando que automáticamente nos convierte un n-gon en quads, ¿sí? Pero recuerden, un n-gon es un polígono con más de cuatro vértices y más de cuatro aristas, ¿vale? Eso es un n-gon. Y siempre se debe de tratar de evitar lo más posible, como en estos casos, ¿sí? Tenemos un pentágono y un hexágono. Sin embargo, yo no les recomiendo tener n-gons con más de 5 lados o 5 aristas, ¿sí? Los pentágonos pueden ser de gran utilidad para ciertos aspectos o ciertas áreas para poder dar solución a los modelados poligonales. Más adelante, ya que entremos en tema, vamos a ir viendo cómo podemos optimizar esto, porque como les digo, con el algoritmo que vamos a estar utilizando, automáticamente un n-gon lo puede convertir en quad. Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Sin embargo, algo muy importante es de que no porque nosotros veamos un cuadrado o un triángulo quiere decir que estamos viendo un quad o un tris o un tri, perdón. ¿Sale? Porque ¿a qué me refiero? Si yo selecciono este cuadrado y selecciono las aristas, puedo darme cuenta que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aristas en vez de 4. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo un n-gon en vez de un quad, ¿vale? Aquí está, tengo un vértice aquí y tengo otro vértice acá. Y estos. Entonces, como les digo, hay que tener mucho cuidado a la hora de estar modelando, sobre todo que no les engañen la vista, ¿vale? Lo mismo con el tree. Si yo veo una cara con tres lados, no quiere decir que sea un tree, sino que en este caso tenemos un quad, ¿vale? Si se dan cuenta, tenemos cuatro vértices y cuatro
aristas. Lo que pasa que estaba totalmente alineado y eso aparentaba ser un tree, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a identificar cuando tenemos trees, cuando tenemos quads, cuando tenemos n-gon? Sabemos que la teoría dice que los quads corresponden a aquellos polígonos que tienen 4 lados y 4 vértices. Los trees corresponden a aquellos polígonos que tienen 3 vértices y 3 aristas. Y un n-gon corresponde a aquellos polígonos que tienen más de 4 vértices y más de 4 aristas. Entonces, ¿cómo vamos a poder identificar cuando tenemos un n-gon, cuando tenemos un quad o cuando tenemos un trees? Sí, sobre todo lo que nos interesa es saber cuándo tenemos un n-gon. Hay dos maneras de saberlo en Max. ¿Sí? La primera es con el cuadro de estadísticas que les enseñé a activar en clases pasadas, ¿sí? Que veníamos aquí, luego a estadísticas, activamos estas opciones, le damos OK y aquí nos aparecía esas estadísticas. Si yo selecciono este quad o este cuadrado, me va a decir que tengo 4 aristas y 4 vértices, quiere decir que este es un quad. Si selecciono esta figura, tengo 3 aristas y 3 vértices, quiere decir que es un tree. Si selecciono este, tengo 5 edges, 5 aristas y 5 vértices, quiere decir que es un n-gon. Igual este, 6 y 6, un n-gon. Si selecciono este, que aparentemente es un cuadrado, me va a decir que es un n-gon de 8 aristas y 8 vértices, ¿ven? Y si selecciono este, me va a decir que tengo un quad en vez de un tree, porque tengo 4 aristas y 4 vértices, ¿sí? Esa es una manera. Lo que pasa es que estas estadísticas nos sirve en el momento que nosotros estamos modelando. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos una geometría muy desarrollada, ¿sí? Y queremos identificar cuáles son los n-gon? Para ello tenemos que usar otra metodología. Voy a copiar esto, ¿sí? Y lo que voy a hacer, voy a fusionar o unir todas mis figuras para que sean una sola, suponiendo que es como si fuera una malla, ¿vale? Para ello tengo que usar esta opción que se llama Attach, y con esto me va a ayudar para unir todas mis figuras y en vez de que sea una por separado, ahora va a pasar a ser solo una figura. Después voy a modificar esto tantito. Todo esto lo vamos a ir viendo más a detalle más adelante, ¿vale? Bien, ya tengo una sola figura, ¿sí? Son muchas, pero en realidad corresponde a una figura. Ahora, ¿cómo voy a saber yo identificar dentro de mi modelo ya desarrollado dónde tengo esos n-gon enfadosos, ¿sí? Para ello tenemos que seleccionar nuestra figura, venir a modificar, seleccionar polígono o presionar la tecla 4 del teclado, ¿sí? Una vez seleccionado el polígono, yo puedo seleccionar las caras, ¿ven? Ahora, una vez que nosotros tengamos seleccionada la opción de polígono, vamos a venir al ribbon de aquí arriba, vamos a venir a selección, voy a desplegar aquí esta opción, vamos a venir a selección y hasta acá, hasta lo último, tenemos una opción que se llama by numerics, ¿sí? Vamos a seleccionar esta flechita, ¿vale? Que quiere decir que seleccione todos los polígonos que tengan más de 4 caras, ¿sale? Más de 4 lados, por así decirlo. Una vez que hagamos esto, le vamos a dar clic aquí a este cursor y automáticamente nos va a seleccionar todos esos polígonos que tienen más de 4 lados, ¿vale? Por ejemplo este que me dice que es un n-gon, un n-gon y un n-gon, ¿sale? De esta manera nosotros vamos a poder localizar rápidamente lo que es los n-gon de nuestros modelos, ¿sale? Pero recuerden, esto ya es si nosotros queremos hacer correcciones en la topología de nuestro modelo que estemos realizando en ese momento, ¿sale? De estas dos maneras vamos a poder localizar un n-gon, que es la que más nos importa, ¿sí? Ahora, voy a minimizar esto. El algoritmo que nosotros vamos a estar utilizando para poder transformar n-gons, ¿sí? O cualquier figura a quads es el Turbo Smooth, ¿vale? Cuando nosotros aplicamos Turbo Smooth a una figura geométrica, le añade subdivisiones. Por ejemplo, voy a este quad, le voy a añadir Turbo Smooth, y como se pueden dar cuenta, me subdividió mi quad en más quad. Entonces, entre más subdivisión yo le vaya añadiendo, más quads me va a ir haciendo, ¿sí? Por eso, cuando trabajamos con quads, es importante trabajar así, porque es más fácil calcular mediante el algoritmo más quads, ¿vale? En cambio, cuando tenemos
un tree o un n-gon, el algoritmo se comporta de diferente manera. Sin embargo, me sigue creando quads. Miren, voy a aplicar el Turbo Smooth y aquí tengo un quad, dos quad, tres quad, y a medida que yo voy aumentando las subdivisiones me va a ir creando más quad y más quad. Lo que pasa que ahora mis quads son de tamaños distintos. Si se dan cuenta acá, mis quads son de tamaño perfectamente proporcionados. En cambio acá ya empiezan a tener ya empieza a tener una variación en su tamaño, ¿sí? Y por eso les decía que un n-gon se puede transformar en un quad, porque al aplicarle Turbo Smooth, ¿sí?, hace la conversión de un n-gon a un quad. Si yo le voy agregando, voy teniendo más quads y más quads, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí, como pueden darse cuenta, me aparece, por ejemplo, si yo colapso que quiere decir que se apliquen los cambios, luego lo convierto otra vez en un editable poly y activo las aristas, me puedo dar cuenta que tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Un n-gon lo transformé en quads. Por eso es importante entender mucho este tipo de conceptos, ¿vale? Por eso les decía que más de 4 lados no es recomendable, ¿sí? Sin embargo, hay que tratar de evitarlo lo más que podamos cuando estemos modelando, y siempre hay que tratar de trabajar con puros quads, ¿sí?, que es lo que vamos a estar utilizando o vamos a estar realizando a lo largo de este curso. Bien, una vez que ya entendimos qué es un quad, qué es un tris, qué es un n-gon, ¿sí?, cómo los podemos localizar dentro de nuestro modelo y cómo podemos corregir mediante Turbo Smooth la topología de estas características. Ahora me interesa que vean otros conceptos. Sobre todo vamos a ver lo que es el abuso del smooth, ¿vale? El abuso del smooth es ¿sí? Yo aquí tengo, como pueden darse cuenta, tenemos diferentes cilindros, ¿sí? Sin embargo, todos los cilindros son del mismo radio. Pero si yo me acerco, por ejemplo, a este cilindro, puedo observar que tiene muchos pinchos o muchos piquitos en su perímetro. Igual empieza a tener tiene menos pinchos, o sea, se nota menos en la circunferencia, pero se siguen apreciando. Y a medida que nosotros tenemos más subdivisión, vamos teniendo más detalle y una curva más perfecta. A esto se le llama abuso del smooth, porque por ejemplo, si yo le desactivo el Turbo Smooth, ¿vale?, a mis cilindros, me puedo dar cuenta que en realidad este no era un cilindro, era un cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que estoy abusando del smooth, porque le falta mucha topología, ¿vale? Le falta mucho trabajo para poder hacer un círculo perfecto, ¿sí? Entonces hay que tratar siempre de manejar la cantidad de polígonos necesarios, sobre todo cuando queramos transformar caras curvas o queramos realizar caras curvas perfectas con Turbo Smooth. Tener la topología suficiente para que esas curvas se vean perfectamente o ese círculo se vea muy bien, ¿sí? A eso se le llama abuso del smooth, ¿sí? Si yo activo, a todos les activo otra vez el Turbo Smooth, ahí está, vamos a observar que como le hace falta topología, ¿sí?, se ve con esos pequeños pinchetes igual a esto. Por lo general siempre vamos a trabajar, o la mayoría de las veces vamos a estar trabajando con 16 caras, ¿sí?, de 16 a 20 caras para hacer este tipo de circunferencias perfectas. Con 16 casi no se aprecia, se ve muy bien, pero con 20 pues se ve aún mejor, ¿vale? Ya más de 20 yo no les recomiendo, porque ya vamos a tener mucha topología y eso puede hacer muy pesado lo que serían nuestros modelos, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado y no hay que abusar del smooth, ¿sí? Siempre hay que trabajar con la cantidad necesaria de topología en nuestros objetos, ¿sí? Un buen modelador sabe cómo modelar este tipo de geometría sin necesidad de abusar del smooth, ¿sí? Yo les voy a enseñar cómo modelar los cilindros y sobre todo cómo crear las tapas, estas tapas que vemos aquí, para que sea un modelado perfecto, ¿sí?, que no tenga ningún problema a la hora de cerrar las tapas de los cilindros. Bien, ese es el abuso del smooth. Otra cosa que me gustaría que vieran son las caras cóncavas y la geometría sobrepuesta. Esto es importante que lo sepan, sobre todo porque estas son las caras que vamos a tratar de evitar a toda costa cuando estemos trabajando un modelado poligonal. Una cara cóncava, que es, ¿sí?, si yo activo los vértices,
me puedo dar cuenta que tengo un quad, ¿vale? Es un quad. Sin embargo, es una cara cóncava porque tengo dos vértices muy abajo y tengo dos vértices muy arriba, ¿sí? Este tipo de caras presenta o genera un problema con los softwares 3D porque no saben si estamos trabajando con un quad o estamos trabajando con un tri, dependiendo del ángulo de visión. ¿Ven? Aquí puede aparecer un tri y sin embargo tantito más parece un quad. Entonces hay que tratar de evitar a toda costa las caras cóncavas. Se puede tener un vértice ligeramente más abajo, sí, pero no tener muy drásticamente estos cambios de niveles. Por ejemplo, aquí voy a alinearlos. Ahí está. Ahí tengo mi quad perfectamente. Y lo que puedo hacer después, por ejemplo, es bajar ligeramente nada más este vértice y sigo teniendo un quad. Esto sí está permitido. Lo que no está permitido es tener este tipo de caras, ¿vale? Porque el programa se confunde y no sabe si es un tri o es un quad. Entonces hay que evitar a toda costa las caras cóncavas. Después tenemos lo que es la geometría sobrepuesta. Aparentemente aquí tenemos lo que es un plano, ¿sí? O un quad. Pero sin embargo, si yo activo la opción de polígono y muevo esta cara hacia arriba, me puedo dar cuenta que en realidad era un cubo con la cara aplastada. Este tipo de problema sucede cuando nosotros queremos hacer extrude. Voy a hacer otro plano, ¿sí? Voy a hacer otro plano. Ok, déjenme selecciono esta opción. Ahora sí. Voy a hacer otro plano. Aquí. Ahí está. Le voy a restar la geometría. ¿Sí? Como les decía, esto sucede cuando... déjenme apago este. Es que no tenía seleccionadas las caras cóncavas, ya me di cuenta. Ok, voy a volver a hacer. Ahí está. Voy a hacer un plano, le voy a poner una dimensión de 1 a 1. Ahí está. Les decía que esto sucede cuando queremos hacer un extrude y nos arrepentimos y decimos, ¿sabes qué? Mejor no lo hago, no lo voy a hacer, lo voy a dejar como un cuadrado. Pero cometemos un pequeño error. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo a esta cara, ¿vale? La voy a extruir, le doy extrude, ahí está, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo regresamos a 0 y le decimos, ¿sabes qué? Como ya está en 0, no estoy haciendo extrusión, le voy a dar que sí. Pero realmente sí hicimos extrusión. Lo que va a pasar que cuando nosotros le añadamos subdivisión o turbosmooth a esta geometría, les va a pasar esto, ¿vale? Entonces esto les va a generar un problema. Cuando vean este tipo de figuras geométricas en sus modelos, es porque tenemos una cara sobrepuesta, ¿sí? Y no es un quad tal cual, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue que sobrepusimos, perdón, lo que era la cara, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Para que no les pase ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces, dos tipos de caras, la cara cóncava y las caras sobrepuestas, hay que evitarlas a toda costa, ¿vale? Y pues listo, básicamente estas son cosas que debemos de entender y de saber cuando estemos trabajando, ¿sí? Voy a encender todas las capas para que las vean. Nada más que voy a moverlas. Voy a mover esta hacia abajo. Voy a hacer la que sigue. ¿Sí? Hacia abajo. Y por último encender esta. Ahí está. ¿Sale? Ya sabemos identificar un engon, un tris y un quad, ¿vale? Sabemos cómo buscarlos y cómo encontrarlos para poder corregirlos, sobre todo los engon. Sabemos que no debemos de abusar con el smooth, ¿sí? Siempre hay que trabajar con la subdivisión suficiente para que el smooth haga su trabajo, ¿sí? Y que no pase los problemas, como les decía, de falta de subdivisión o falta de topología. Y sabemos qué caras evitar a toda costa, que son las caras cóncavas y las caras sobrepuestas, ¿vale? Entonces estos son los conceptos principales que nosotros debemos de entender para empezar a modelar en nuestro 3ds Max y a generar figuras poligonales, ¿sí? O sea, el modelado poligonal. En el siguiente video vamos a empezar a ver lo que son las herramientas de nuestros objetos, ¿sí? Lo que viene siendo los vértices,
las aristas, los bordes, los polígonos y el objeto o el elemento. ¿Sí? Vamos a empezar a ver todas estas opciones que nos da el menú de modificar. Sale para después empezar con lo que sería los ejemplos prácticos. Entonces, sin más, espero no haya quedado ninguna duda. Nos vemos en el siguiente video.